habilidades que les enseñas a los entrenadores, ¿no? Que les enseñamos nosotros en la parte nutricional deportiva, en la parte psicológica, rehabilitación, ¿qué les enseñamos a los especialistas, en este caso entrenadores? No sentirse atacados. Sí es importante que si un padre de familia te hace una pregunta, tú lo contestes. Si no lo sabes, sí, no te preocupes, también le puedes decir, papá, no lo sé, pero sabe que no se preocupe, me pongo de acuerdo con el nutriólogo deportivo y empezamos a cuadrar qué es lo que pasa con esta información. Ponerse en el lugar de los padres, no es fácil para el padre, imagínense, gastar en nutrición. Esto pasa mucho en infantiles, tanto en juveniles pasa cuando pertenecen a un equipo ya no tanto, porque el club de repente absorbe esas situaciones, ¿sí? Si ya están en competencias, pero cuando son escuelitas juveniles donde el aporte es por medio de alguien más o a lo mejor el mismo entrenador, llega a pasar, ¿sí? Que el papá no quiere contribuir para ello, entonces nos cuesta y por eso hay que ponerle o ponerse en el lugar de los papás. Si tiene 2, 3 niños, imagínense, nutrición, psicología, el entrenamiento, más lo que cuestan las mensualidades, sí es parte pesado del papá. Sin embargo, podemos ir negociando para que el papá se empiece a involucrar y no diga, bueno, entonces nada más, como no, nada más no me alcanza para esto, me quedo con cierto aspecto, ¿no? Escuchar a los padres. Es muy importante saber qué quieren, ponerles atención, una actitud muy abierta. Hay muchos padres que tuvieron la fortuna de ser deportistas, muchos padres que tuvieron la fortuna de ser entrenadores. Entonces, la importancia de que tú le des al padre su lugar en las observaciones que tenga. Oye, profe, yo veo esto, yo veo que mi hijo no está rindiendo, un ejemplo, ¿no? Es difícil, imagínense que tú le digas como entrenador, no, pues eso no es tu problema, ¿no? Al contrario, papá, a ver por qué ve eso, que percibe en su hijo, y a partir de ahí empezamos, y ahí son ganchos fuertes para poder empezar con ciencias del deporte, ¿no? Si los padres tienen argumentos válidos, hay que aceptarlo, ¿no? Oye, profe, yo veo que sus entrenamientos son demasiado pesados para la edad que tiene mi hijo, ¿no? Ok, ¿por qué? Porque me llega así, porque no quiere comer, porque esto, porque se fatiga demasiado. Entonces, el papá ya te está dando argumentos del por qué, ¿no? Entonces, algo está pasando en mi entrenamiento que tú tienes que enfocarte, que a lo mejor les hace falta esta asesoría nutricional, a lo mejor les hace una falta de asesoría, una charla, plática, programa que le ayude o una parte alimentaria para los niños, ¿no? Antes de dar argumentos a los padres, primero hacerles ver que se les comprende, ¿no? Saber que lo entiendes, que les preocupa. El papá siempre, si se siente comprendido por ti, créanme que va a aportar, va a apoyar en el proyecto que tú le sugieras. Bueno, hablar con tranquilidad también es muy importante, sin acelerarse o ponerse nervioso. Fíjense que este aspecto pasa mucho cuando yo como entrenador no estoy actualizado y capacitado. Soy de repente enemiga de esa parte y sí es importante que les comente, porque estos chiquitines y juveniles dependen de nosotros qué tan profesionales seamos y los vayamos dirigiendo, y en algún momento no les damos esas herramientas para continuar, en algún momento no rinden de la misma manera y el profe lo agota hasta el último. Entonces, por eso es importante la actualización y la capacitación, ¿sí? Hay que también saber ser sincero con los padres de familia, que de repente el papá, hace muchos años, en una institución que yo estaba aquí en México, educativa, estoy hablando de institución de iniciación deportiva, pedían un puesto, ¿no? En tal institución soltó el puesto, me postulo para el puesto y resulta que no era psicólogo deportivo, no era nutricional deportivo, lo que querían que era una niñera para el niño, pero al padre de familia le vendían la idea de que resulta que tenía todo el equipo interdisciplinario. Yo algo que sí les voy a pedir a entrenadores, el ser sinceros con los padres, el no engañar al público que tú atiendes. Hay situaciones que no lo sabemos, y si no lo sabemos y no tengo el equipo interdisciplinario para poderle ofrecer, y de eso va a depender los costos, también ser sincero qué puedo llegar a hacer y qué no puedo llegar a hacer con los atletas o los niños. Yo algo que le recalco mucho es que niños y jóvenes pequeños, jóvenes estoy hablando entre los 13,
15, todavía 17 años, nos depositan la parte de sus alegrías, ilusiones, ¿sí? Entonces, no es válido que engañemos ni a los padres de familia, ni engañemos a la misma sociedad sobre las intervenciones que hacemos. Si vamos a desarrollar programas en nuestra institución y están capacitados, háganse de especialistas capacitados, ¿sí? Porque de repente por costos menores están contratando gente que no es la más adecuada. Entonces, sí es importante darle esa calidad a la escuelita que yo quiero iniciar, a la institución que yo quiero iniciar. No hablar de otros deportistas o de otros padres de familia, ¿no? Eso es algo importante cuando tú estás trabajando con padres de familia, darle su lugar a cada uno y saber qué necesidades hay en cada uno de esta parte. Y bueno, aquí me voy con esta parte de hábitos. ¿Cómo incrementamos hábitos? Esto se tendría que incrementar en iniciación deportiva, por eso es tan importantísimo desde que ustedes realicen y empiecen a realizar programas preventivos, ¿sí? Nos cuesta trabajo ahorita que trabajamos en el alto rendimiento. Nos cuesta trabajo que el jugador profesional, que el jugador de 20 años y profesional, de repente lleve hábitos saludables, porque no tuvo un desarrollo desde que era niño, porque en las escuelitas donde estuvo le dijeron, come lo que se te antoje, o mínimo come, ¿no? Entonces, este tipo de situaciones se tienen que enfocar y se tienen que hacer, ¿sí? Tenemos que educar y reeducar a los niños y a los padres de familia. ¿Con quién lo van a hacer? Con la ayuda de todos nosotros, ¿no? La parte de hábitos es realizar una actividad que se hace cotidianamente, eso es generar un hábito, y el hábito no se genera en 15 días, ni en 21 días, eso no es lógico que se genere, son hábitos que ya la gente trae en 40 años, los niñitos traen en 8, 10 años, entonces tenemos que generar, si yo voy a meterlo en una actividad deportiva, tiene que alimentarse de esta determinada manera. Mínimo, ¿sí? De repente escucho padres de familia que es que le quiero dar un multivitamínico, es que lo veo muy débil. No hay más que darle de comer. Es todo lo que tienes que hacer, comer e hidratación adecuada para el niño para que pueda rendir en su actividad deportiva. Si el niño empieza a empastillarlo, a hacerle cosas, lo que le hace falta es energía y lo que le hace falta es alimento. Y bueno, en la elaboración de hábitos, saber qué relación del alimento que habitualmente suele consumir el deportista. Si hay que saber cuando nosotros queremos implementar estos hábitos, tenemos que saber qué alimentos cotidianamente tienen, porque de repente hay muchos especialistas que llegan y yo te recomiendo esto, sí, pero a lo mejor son alimentos caros o alimentos difíciles de conseguir. Entonces, en los profesionales en nutrición deportiva, ¿qué hacemos? Adecuarnos a lo que tiene el niño, ¿no? A lo que tiene la escuelita. De repente es, tráete una fruta, bueno, maestra, no tengo de esta, pero tengo esta, entonces empezamos. El chiste aquí es, ojo, generar hábitos alimentarios. ¿Cuántas veces ingiere alimento al día? Hay niños que nada más comen 2 veces al día, hay niños que ni comen más que 1 vez al día, ¿no? Entonces aquí es donde nosotros tenemos que saber qué deficiencias va teniendo el niño, ¿no? Número de veces que realizan las comidas, ¿no? Se realiza algún tipo de régimen especial, en los cuales tiene la competición, ¿no? De repente hay papás que te dicen, oye, el día de la competencia, ¿qué le doy? Pues dele lo mismo que viene comiendo el niño, porque si no ha llevado un plan de alimentación, le va a conflictuar y al rato son los problemas digestivos, ¿no? ¿Cuáles son los alimentos por los que tiene preferencia? Eso también es importante. A lo mejor el niño, hay unos alimentos que no le gustan, entonces lo que tenemos que hacer es disfrazarlos. En juveniles, si ya tenemos esa educación en iniciación deportiva, ¿qué va a pasar en juveniles? Nos va a ser un poco más fácil acomodarlos a los hábitos, ¿no? Dar oportunidad de realizar comentarios sobre el tema, esto más que nada en juveniles. Juveniles cuando... ¿Qué te parece la alimentación que te está dando el especialista? No es lo que tú quieres, ¿qué no te estás comiendo? Es que, profe, no me alcanza. Entonces, si tú imagínate si esto que te lo conversa a ti como entrenador y de la paz va con el nutriólogo, empezamos a hacer mejores menús para los atletas y mejores bebidas tanto para los atletas, ¿no?
Campaña de concientización, después de tener ciertos aspectos en elaboración de hábitos, tenemos que hacer campañas de concientización dentro del club deportivo. Aquí es por los nutriólogos deportivos, son los encargados de diseñar contenido de charlas. No es el médico deportivo, ojo, y esto aclaro, porque de repente en club es que el médico, tengo un médico, el médico hace otras funciones, a menos que se haya capacitado y tener una especialidad de nutrición deportiva adelante, pero regularmente la medicina del deporte lleva materias, nada más, no lleva como un nutriólogo. Entonces, ¿qué quiero resaltar? El labor que hacen los especialistas sobre esta parte y lo innecesario que son para las áreas deportivas. Entonces, ellos son los encargados de las charlas formativas que van a darle alimentación, van dependiendo de las edades. Las recomendaciones de menú se entregan a los padres de familia, ya sea en fotocopia, ya sea como el nutriólogo lo quiera diseñar al terminar la sesión, ¿no? De hecho me pasa que con padres de familia damos sesiones y llega el momento donde yo les dejo construir su propio menú a los papás, de acuerdo a las comidas que tienen, pero ya con base a una orientación de clases que ya hemos visto, ¿no? Aprender a elegir alimentos y suprimir alimentos erróneos. Por ejemplo, hay papás que saliendo agarran los churros, ¿no? O agarran una golosina, entonces, porque esa es la costumbre que en un momento tenían. Entonces, tenemos que quitar esos alimentos erróneos por a lo mejor empezar a contribuir en frutas, en verduras, que le pueda contribuir al mejor desempeño al atleta, ¿no? Reparto de comidas a lo largo del día, ¿sí? ¿A qué hora le da de comer, señora? ¿A qué hora se levanta? ¿A qué hora cena? ¿Qué es lo que cena? Sobre este tipo de aspectos empezamos a hacer campañas de concientización, el por qué es importante que el niño, que el joven cene, ¿no? Porque es importante que desayune, ¿sí? Importancia de ingesta de líquidos, ¿no? Hay niños que no consumen nada de agua, absolutamente nada, o a veces un vasito por ahí, mismo vasito que regresa, mismo vasito que se llevan, ¿no? Entonces, el empezar a hacer esta concientización, cuando ya trabajamos en un club deportivo, de repente puedes hacer tablones, ¿no? Esto es lo que hacemos como especialistas, tablones, anuncios, donde de repente salga y el atleta lo visualice, el papá a la entrada pueda revisar en una junta, ¿sí? ¿Cuál es la prioridad de la alimentación? Hay que hacer cumplimiento de autorregistros registros diarios de planes de alimentación. En esta parte, cómo estoy consumiendo, qué tipo de alimentos, si me son benéficos, cómo me están cayendo. Fíjense que la teoría, claro que marca y va marcada de la parte académica, pero a la hora de pasarla a la práctica es lo que tenemos que involucrar. Por eso todos los especialistas que nos dedicamos al área del deporte tenemos que conocer. ¿Sí? No se vale con que solo estudié y nunca he desarrollado en el campo, porque las circunstancias son muy diferentes. La teoría te puede marcar una cosa y resulta que a la hora de estar en el campo son otras cosas. Entonces, ¿qué tiene que hacer un buen especialista? Práctica, teoría, no hay más, ¿sí? Porque tampoco se vale nada más a través del empirismo, es que así me enseñaron, y regularmente así es en muchos países, incluido México. Primero experimentamos y después vamos a ver si nos actualizamos y capacitamos, cuando debería de ser al revés. ¿Sí? Entrega a los padres entrenadores una guía de alimentación donde el entrenador esté informado, donde el padre se le dé esta guía, donde de acuerdo a los alimentos que necesita. Entonces, me dicen si no tiene que estar involucrado el entrenador para ello, ¿no? Y bueno, en la parte de futbolista infantil y juvenil, ¿no? Pongo este triángulo: nutriólogo deportivo, entrenadores y padres de familia. ¿Quién nos va a ayudar en la alimentación? Mucho los padres de familia, pero si el papá desconoce, tú no le das como entrenador la prioridad, no tienes sesiones con tus nutriólogos deportivos, no tienes sesiones tú de la parte alimentaria, pues el papá no tiene herramientas para poderte apoyar. Y a rato tú eres el que batallas. ¿Por qué? Porque el niño no vino desayunado, porque el niño no vino comido, a rato se te anda desmayando, a rato tiene una fatiga, a rato tiene una lesión. ¿Por qué? Por falta de alimentación. Entonces, todo esto podemos prevenir si logramos programas para ello, ¿no? Y bueno, el entrenador es una figura fundamental. Eres un modelo a seguir. Si tú le das la prioridad a ciencias del deporte, créeme que el niño va a entender
desde que inicia su actividad. Es que el profe que yo tuve en iniciación siempre me puso todo, siempre me puso psicólogo con apoyo de mis padres, nutriólogo deportivo, médico del deporte y empezamos. ¿Qué pasa, por ejemplo, en instituciones aquí en México? Que cuando los niños se van a una escuelita de iniciación, no son asesorados y los mandan a un hospital normal, o perdón, un hospital común. Entonces, cuando ese niño tiene que haber sido canalizado de una lesión a un especialista en medicina del deporte, ¿sí? Rehabilitación, hay niños que terminan la lesión y no se rehabilitan. Y entonces, ¿qué es lo que está pasando ahorita con esta pandemia, no? Entrenamientos que no sabemos si lo están haciendo bien, cómo lo están haciendo, y resulta que al rato están lastimados. ¿Y quién va a tener mucho trabajo? Kinesiólogos y fisioterapeutas deportivos. Entonces recuerden, ustedes como entrenadores son esta parte de modelos a seguir. Por eso yo les pongo esta imagen de Guardiola, que es uno de los entrenadores más cotizados. No es el mejor, sin embargo es uno de los mejores en todo el mundo, y el liderazgo que ejerce, el modelo a seguir, lo que implementa dentro de el que un atleta se cuide, que un atleta le dé prioridad a todas las partes. Estamos hablando que él dirige profesional, ¿sí? Pero este modelo tiene que pasar desde iniciación, desde la manera como yo me comporto, desde la manera como yo empiezo a ver, papás, vamos a hacer, porque a partir de tal temporada vamos a empezar a meter la nutrición deportiva. Nos va a salir en tanto, 10, 15, de acuerdo a la monedita que tenga en mi país, ¿sí? Negocio con un nutriólogo deportivo, y a partir de ahí empezamos a incrementar las pláticas, las sesiones, los menús. Podemos empezar a experimentar la parte de un mes de cómo nos funciona, pero es importante que en las escuelitas juveniles, infantiles, empiecen a incrementar. En la parte de las instituciones como tal, aquí mi única recomendación es que se hagan de especialistas. Ya vemos muchos especialistas en el área deportiva. Anteriormente podrías tener a un licenciado en nutrición y no pasaba nada, pero actualmente hay maestros en nutrición deportiva, hay maestrantes, hay doctores en cada una de las áreas. Por ello es importante que te hagas de todos estos especialistas. Esto ya lo hablo más específicamente de una institución como tal, que esté, que en un momento sea un fuerzas básicas, un semillero de alguna institución, sub 13, sub 15, empezar a desenvolver esta área. La parte de liderazgo como entrenador, ¿no? Si el niño, si el joven ve que tú te riges sobre una adecuada alimentación, que tú te riges, le das todos los aportes, el joven va a ir creciendo con esa idea. Y créanme que después el otro entrenador que viene ya no va a batallar tanto, el otro especialista ya no va a batallar. Nos hemos topado a nivel profesional que hay jugadores profesionales que no, y jugadoras, que no comen adecuadamente, y por lo tanto tienen ciertas deficiencias musculares, ciertas deficiencias. ¿Y qué es lo que va a pasar si eso lo hubiéramos podido prever? La parte de no se te olvide que eres un formador y educador, y no eres el único, Ciencias del Deporte somos formadores y educadores para esta parte, para ejercer mejor estrategias, para que el atleta rinda, para que el atleta tenga un mejor desempeño, para que disfrute más el deporte que está realizando, ¿no? Y bueno, estrategias para el entrenador, para que apoye a los padres. En esta parte, ¿qué estrategias te recomiendo en esta parte? Hacer diferencia entre lo que es el nutriólogo y el nutriólogo deportivo. Un nutriólogo está formado clínicamente. Aquí en México son de 3 a 5 años de licenciatura, pero si bien te va, tienes una optativa de nutrición deportiva. Si no, prácticamente no tiene nula sobre el deporte. Por lo tanto, tienes que buscar especialistas en el área. Y si me dicen, claro que hay en todos los países. Hay escuelas donde están dando nutrición deportiva, y conocimiento sobre ello. La situación es empezarlos a buscar y empezar a capacitarnos para ello. Realizar charlas, te lo recomiendo cada 15 o cada 20 días con los padres de familia sobre cómo está comiendo su hijo, sobre esto que mencionamos anteriormente, sobre los hábitos, ¿no? Hacer autorregistros sobre de qué es lo que está consumiendo, cuántas comidas hace al día, más o menos de cómo está haciendo su alimentación. Talleres con padres, ¿no? Donde los padres se involucren. Ahorita que estamos en tiempo de pandemia, es un buen tiempo, es un muy buen tiempo para la mayoría de niños y jóvenes están en su casa. Ellos ahorita están en el tiempo para poder cocinar con sus padres, el momento para que puedan hacer esa relación con sus padres, y eso te ayudaría mucho. Esos talleres, ahorita lo puedes dar en Zoom, cierto tema,
y en algún momento dado enseñar tanto al padre como al hijo que se involucre en la actividad. Tener claro cuál es el aporte nutricional. ¿Qué me va a dar la nutrición deportiva? Una mejor estética, me va a dar una mejor energía para mi niño, que rinda, que no se fatigue, que no se deshidrate. ¿Qué es lo que me va a dar? Me va a dar un mejor desempeño para tener un mejor atleta, un mejor joven, un mejor niño haciendo una actividad deportiva, ¿no? Hacerles hincapié de la hidratación, ¿no? Dejarles lo aprendido, lo que están haciendo con el especialista, empezar a ver qué les dejó de tarea, estar muy al pendiente, profe, de lo que ven. Regularmente en todas mis charlas siempre les digo, el especialista tienes que ver qué hace. No pueden ser de que te vayas a sesiones nutricionales y resulta que tú ni en cuenta, ¿no? Es que les toca evaluar con el nutriólogo, profe, presente, a ver qué vamos a hacer, cómo están los resultados, quién me está saliendo alto en grasa, quién me está saliendo bajo en peso, todo esto lo tengo que tener porque a partir de ahí van las cargas, ¿sí? Que tú le vas a dar en un entrenamiento. Si ves que un chico te está diciendo puntualmente el nutriólogo deportivo, ese chico tengo bajo peso con este chico, y tú todavía le pones cargas fuertes, tú lo vas a tronar, lo vas a sobrecargar y al rato lo que va directamente a una lesión deportiva, ¿no? Trabajar con el nutriólogo dentro de cancha, ¿qué requieres, entrenador, para este tipo de situaciones? Yo necesito que estés aquí, ya viste aquel, obsérvame aquel, esta parte, empezar a tener modelos de somatotipos, perfiles nutricionales más adecuados de acuerdo a cada disciplina deportiva, de acuerdo a la posición de cada niño, cada joven, ¿no? Dejarles muchos reforzadores, tareas para llevarlas al entrenamiento. Si no las realizan, tendrán penalizaciones. Un ejemplo claro aquí, nutriólogo deportivo les dijo el agua, ¿no? Es fundamental que se lleven su botecito de agua antes, o que profe, lleven su botecito de agua después de entrenar y antes de entrenar. Un ejemplo, ¿no? Y resulta que hay 2 niños que no lo trajeron porque se les olvidó. Entonces debe de haber una cierta penalización, no castigo, penalización. Una penalización en el de, bueno, te toca recoger los conos, y entonces, ¿qué vas haciendo? Un hábito para el niño, para que el niño vaya entendiendo que si no lo trae, le va a tocar recoger conos, o le va a tocar quedarse sin jugar tanto tiempo, y para la otra niño iba a traer su botecito de agua. Y para la que sigue el niño ya va a traer. Entonces, ya de los 10 que eran 15, ya solo van a ser 2. Y así vas como vas incrementando hábitos. Pero aquí hay mucho que tener reforzador con el nutriólogo. Si tú como entrenador no refuerzas a tu equipo interdisciplinario no puede solo, ¿sale? Otra parte, la planificación de las evaluaciones. Si el nutriólogo te dice, a ver, nos vamos a poner de acuerdo, ¿cuándo vamos a hacer las evaluaciones? ¿Sí? ¿Son necesarias, profe? Entonces, hacerle caso a esta parte y poder congeniar, ¿sí? De repente, a mí me pasa mucho en la parte tanto nutricional como psicológica, ponerme de acuerdo con el profe, a ver, ¿cuándo podemos hacer las sesiones nutricionales? No, pues tanto tiempo la requiero, profe, entonces tenemos una semana. Entonces, durante esa semana necesito que me mande a 3, necesito hacerlo, ¿sabes qué? No tenemos un consultorio como tal, pero los vamos a hacer aquí en la cancha, ¿no? Entonces, es ponerte en contacto con el entrenador y con el especialista para que empiecen a llevar mejores las cosas, y tú en un momento dado puedas exigir resultados de tu equipo interdisciplinario, ¿no? Porque de nada ¿cómo les van a no, muy bien, sí, no pasa nada, ¿no? Hay que tener evaluaciones y hay que tener una planificación para saber si el especialista está actuando bien, si los chicos están comiendo el alimento, si los padres están cocinando el alimento adecuadamente, ¿no? Colaborar y estar en equipo con evaluaciones, ¿sí? Tienes que estar, profe. No tienes que darte este tiempo para el día que sean las evaluaciones, saber qué es lo que le están haciendo a tu atleta, cómo va el seguimiento con esta parte. Porque una cosa es lo que el chico te pueda llegar a decir y otra cosa es el discurso que el especialista te dé, ¿no? Y si tú no lo dejas entrar en cancha, si no estar en constante comunicación, difícil, va a faltar siempre algo, ¿no? Comunicación con los niños y reforzamiento sobre la importancia de la alimentación, ¿sí? Niño, hay que saber para qué me sirve, porque hay niños que te dicen o jóvenes, es que yo nunca he desayunado. Pues sí, pero es importante por esto. Tú necesitas desayunar por esto. Si no, no vas a tener energía, te has sentido cansado, fatigado, de repente como que te vas a desmayar. Pues todo eso es, ¿por qué? Pues porque no almuerzas, porque no desayunas, porque no tienes un plan de alimentación. Y en jóvenes, también mucha parte
de los suplementos, ¿no? Una orientación, hay suplementos que aquí no vamos a hablar nada de eso, eso es nada más pura orientación de qué estrategias pueden incrementar ustedes, sí saber qué suplemento está comprobado y eso quién te lo va a decir, el especialista. De repente me les quieren dar vitaminas sin pastillar a los niños cuando lo único que tienen que hacer es mejorar la alimentación con alimento natural, nada más. Otra, la parte de darle espacio al nutriólogo cuando haya descansos de partido, ¿no? Yo tengo un descanso, a ver, vente Nutri, necesito que me ayudes con la hidratación y empezar a hacer uno solo, ¿sí? Reforzando, a ver, es importante, entonces si el nutriólogo les dice, ahorita se hidratan, ¿sí? Entonces empezar a hacer eso, ¿por qué? Porque ayudas al especialista y al final todo recae en el mejor desempeño del atleta y al final va a recaer en que tú vas a tener atletas con mejor desempeño, ¿no? Hay que hacer tareas en casa con los padres de familia. Este es un buenísimo tiempo. Soy docente también de posgrado y les doy a nutriólogos deportivos y a varios especialistas y les comento, es un buen tiempo para que hagas una sesión en Zoom con papás y a ver cómo estamos comiendo, por qué no me estás llevando los registros, me salen de esta manera, qué es lo que está pasando, papás. Y empezar a contribuir y en esa sesión estás tú, profe, están los papás y está el nutriólogo deportivo, ¿sí? Te sumas a ese trabajo, ¿no? Y bueno, estrategias, esto sería en la parte infantil, ¿qué sería en la parte juvenil? Hay que hacer mucha psicoeducación en juvenil. ¿Por qué? Porque de repente el joven es un chico de 13, 15 años, donde de repente el amigo le dijo esto, ¿sí? Y hay muchos mitos sobre la alimentación, sobre los suplementos que me sirven. He conocido y claro que trabajo con profesionales donde consumen suplementos sin ni siquiera saber por qué los consumen. Y hablo de profesionales, no me quiero imaginar en el juvenil qué es lo que esté pasando. ¿Sí? Entonces hay que aclararles mitos, realidades de lo que sí es cierto, de lo que es ciencia, de lo que no es ciencia, de lo que nada más se lo dijo el compañero del gimnasio. Hay atletas juveniles que quieren tener un somatotipo muy diferente de acuerdo, no va con la posición de juego, ¿sí? Y de repente quieren muy musculosos, están pasando, recuerden, una etapa de adolescencia. Entonces esa etapa de adolescencia pues me va a hacer que en algún momento dado quiera para gustarle a las chicas, o a los chicos, dependiendo sea el caso, ¿sí? Entonces, tienen otros pensamientos, por lo tanto, tenemos que tener y estar muy al pendiente de esa parte. Otra, que los padres conozcan posiciones de su juego, ¿sí? Porque, por ejemplo, es que mi chico yo lo veo muy delgado, o al revés, ¿no? Yo lo veo muy bien, pero resulta que para la posición que el chico juega está muy delgado o está muy delgada y necesita mejorar su somatotipo, su porcentaje de músculo, el trabajo de gimnasio. Entonces el papá de repente dice, no, es que a mi hija, ¿cómo le vas a poner eso, no? Sí, entonces, si nosotros le explicamos la importancia del somatotipo, créanme que lo va a ir entendiendo y lo va a ir comprendiendo y claro, va a ir apoyando esta idea, ¿no? Rutinas y hábitos diarios. Esto es algo que tenemos que ir reforzando. Hay chicos que viven en casas club, entonces no hay un papá o una mamá que en ese momento esté conmigo para obligarme, pero sí hacerle hincapié al chico. ¿Quieres ser atleta de alto rendimiento? Pues tenemos que empezar a trabajar como atletas, como tal. ¿Sí? Un desarrollo de conciencia y de hábitos. El niño, el joven va creando personalidad. Es una etapa muy complicada en juveniles porque están pasando de la pubertad, que son cambios físicos, a la etapa de adolescencia. Entonces, en ese momento, pues son cambios, inquietudes por lo que me dicen mis compañeros de otros ámbitos y entonces me dejo influenciar. Por eso es estar bien al pendiente y estando concientizando y allí es como vamos a desarrollar esa personalidad del atleta, ¿no? ¿Qué pasa en atletas profesionales? En juveniles tuvieron a lo mejor un buen somatotipo, una buena técnica, una buena táctica, y resulta que se los llevó la fiesta, ¿no? Que se los llevó otro tipo de aspectos, se descuidaron en algún momento dado y ya no pueden llegar a ser el atleta que teníamos. Por eso es importante decirle y empezarlo a educar, empezar a aclarar mitos y conciencia en esa parte. Ajustes de la alimentación a cada entrenamiento. ¿Sí? Cada entrenamiento varía, cada competencia varía. Hay colegas que de repente por la situación de los extremos de equipos, 500 niños, es complicado llevarles como un menú como tal a cada uno. La intención es que se personalice lo más que se pueda,
pero a veces es cuestión de características, ¿sí? Pero lo ideal es que se personalice. Sin embargo, a veces no hay escasos de nutriólogos o a veces no es el nutriólogo más especializado, entonces estas deficiencias ahí, ¿sale? Por eso tenemos que hacer ajustes antes de cada entrenamiento para competencias. De hecho, en práctica lo que haces es, van a viajar y te vas al hotel como especialista y de repente estás viendo a ver qué es lo que van a comer, cuando están concentrados, te pones de acuerdo con la parte de la cocina para poder saber qué va a servir, cómo lo va a servir. Y cuando el joven está educado, ¿qué pasa? No se va a comer otra cosa más que lo que es, porque el chico ya viene de una educación, pero es un chico que no conoce, que desconoce, créanme, que va a comer de todo y va a ser un relajo con su alimentación, ¿sale? Estar al pendiente de los adolescentes por la etapa que pasamos, suplementos adecuados científicamente, y eso ¿quién te lo va a enseñar? ¿Sí? El chico de repente te va a ocultar, profe, ¿sí? ¿Quién te lo va a enseñar? El especialista. Comunicación entre, oye, tú le diste este medicamento, tú le diste esto, no, pues no, no le di esto. Entonces empecemos a llevarlo. Hay chicos que de repente se deshidratan, hay chicos que de repente quieren, de un rato para acá los ves con otra masa muscular y tú dices, no, esto no está dentro de los parámetros que yo le dejé, ¿no? Ajustes cuando esté en casa, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando ahorita? Clases por Zoom, a ver cómo vamos, y no solo, no dejes solo al especialista, al nutriólogo deportivo, puedes inmiscuirte en esas clases para que te vayas enterando y cómo vas a aprender más a través del especialista o entrenador. Comprender el funcionamiento del nutriólogo del deporte, qué hacemos, cuál es el fin que nosotros tenemos con los atletas, cuál es, y el apoyar estos trabajos, ¿no? Y bueno, antes de yo retirarme y despedirme de ustedes, son pequeñas estrategias que ustedes deben de conocer y deben de tener en esta parte. Una, estar más al pendiente de los jugadores, estar más al pendiente de los padres de familia, involucrarlos cuando estén trabajando en deporte infantil, juvenil, más o menos las primeras edades, ¿sí? Hay veces que se concentran los de 13, 15 años, entonces ya el papá ya no está tan cercano. Entonces tengo que tener ese triángulo para que en un momento dado yo sepa lo que está pasando con mis atletas. Una es reforzar mayormente la parte de las ciencias del deporte. Si tú refuerzas ciencias del deporte, ¿qué es lo que va a llegar a pasar? Va a llegar en un momento dado a que el chico tenga mejores aspectos físicos, mejores somatotipos, ¿sí? Sí, mejores partes psicológicas, ya no vas a batallar tanto. Recuerda que ciencias del deporte, ¿qué somos? Un aporte, ¿sí? Cada quien contribuye con un granito de arena para que tú tengas cada día mejores atletas.